tardes, bienvenidas y bienvenidos a la clase del día de hoy, jueves 25 de febrero. Me he dado cuenta, bueno, como primer comentario, que muy pocos de ustedes han visto los mensajes que les he dejado tanto en la plataforma E-3 como en la plataforma E-4. Yo les comento que en la plataforma en la que vamos a trabajar va a ser en la plataforma E-4 porque pues es la más actualizada y creo yo que tiene una interfaz bastante más amigable que la plataforma E-3. Entonces, si alguien de ustedes ya es representante de grupo, o alguien de ustedes que está viendo este video o que ya ha leído los mensajes, les pido de favor que exhorten a sus compañeros a que también revisen los mensajes, revisen sus plataformas, revisen sus cuentas, porque sí es bastante importante que tengan un seguimiento de todas estas clases, de todos estos materiales, porque al final de cuentas las clases van a ser así, van a ser de manera virtual. Entonces, sí me gustaría que enviaran sus dudas para poder resolverlas, claro, porque no voy a estar con ustedes de manera, ahora sí que en vivo, resolviendo sus dudas. Entonces sí me gustaría que cuando menos revisen los videos, porque al final de cuentas se tiene que evaluar, ya sea con los exámenes, con las tareas. Entonces, pues sí, no quiero que desconozcan sus demás compañeros todo lo que vamos a ir avanzando. Entonces, por favor, si ya tienen entre ustedes un grupo de WhatsApp o ya tienen ustedes algún grupo mediante el cual se comuniquen, entonces sí les pediría de favor que les comuniquen a sus demás compañeros. Pero de igual manera es responsabilidad de ustedes revisar la plataforma, porque pues todos los maestros, me imagino, están trabajando con ustedes, ya sea en la plataforma de Eminus, mediante la plataforma de Teams, es decir, ustedes tienen que estar al pendiente, ¿ok? Realmente pues nuestra labor como docentes es darles todo el material, que es lo que voy a estar subiendo en la plataforma, y pues ahora sí que sí es responsabilidad de ustedes estar al pendiente y pues llevar un control tanto de sus tareas como de sus clases, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. En esta clase vamos a ver primero que nada, vamos a comenzar con la definición de qué son las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver también cuál es la clasificación de estas ecuaciones diferenciales, ya sea por tipo, por orden. También existe otra clasificación, pero esa la vamos a ver en la siguiente clase. Por el momento vamos a ver solamente la clasificación por tipo, por orden y más o menos cuál es la forma normal de las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver solo un poco. Ya la siguiente clase vamos a darle la continuidad a los temas que vayamos a ver en el día de hoy. Bueno, entonces, primero que nada, ¿cómo podemos definir una ecuación diferencial? Vamos a ver. Primero, ¿qué es una ecuación? Por definición, una ecuación es la igualdad entre dos expresiones que contienen una o más variables. Por ejemplo, tenemos esta expresión, x más 2 igual a 21. Esta es una ecuación. Es una igualdad entre dos expresiones. Estamos diciendo que la expresión x más 2 del lado izquierdo es igual a la expresión 21 del lado derecho, ¿ok? Y tiene una variable. ¿Cuál es? La x, ¿ok? Entonces ya sabemos, cuando tenemos este tipo de ecuaciones, lo que comúnmente se hace es despejar el valor de la incógnita o de la variable, y en este caso tendríamos que x es igual a 21 menos 2, es decir que x sería igual a 19, ¿ok? Entonces ya definimos lo que es, primero que nada, una ecuación. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de diferenciales? Bueno, cuando nosotros hablamos de un diferencial, nos estamos refiriendo a una variación, a un cambio, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, es una diferencia que se da de un cierto punto a otro, ¿ok? Estamos hablando de una comparativa entre dos puntos. ¿En dónde nosotros podemos representar puntos? Bueno, pues en un plano cartesiano, ¿ok? Entonces, una diferencial se refiere a una variación o un cambio. ¿Variación o cambio de qué? De un punto con respecto a otro. Un punto con respecto a otro, ¿en qué sentido? Bueno, nos ubicamos en el plano cartesiano y podemos ver aquí en este ejemplo, tenemos dos puntos, ¿sí? El del lado izquierdo y el del lado derecho del eje Y, ¿ok? Vamos a suponer que esos puntos son dos puntos determinados de una función, ¿ok? Representada por esta línea curva.
esta línea curva que ustedes ven aquí, ¿ok? Recordemos que todas estas ecuaciones que pueden ser representadas de manera gráfica les llamamos nosotros funciones, ¿ok? Y normalmente se representan con la expresión f de x. ¿Por qué f de x? Quiere decir que esta función f depende de los valores de x, ¿ok? Bien, entonces, supongamos, ahorita no vamos a definir una ecuación, vamos a suponer que esta ecuación se llama f de x, ¿ok? Bien, dentro de esta ecuación f de x nosotros podemos encontrar dos puntos, ¿ok? Y vemos que existe una variación en el eje x y en el eje y, ¿ok? En el eje x existe una variación de este punto a este punto, ¿ok? Tomando en cuenta el eje x, esta es la variación, esta es la diferencia, este es el cambio, ¿ok? ¿Sobre qué eje estamos nosotros? Bueno, estamos sobre el eje x, ¿ok? Entonces, esta diferencial la vamos a denominar como dx, ¿ok? O la diferencial en x. Ahora, estos puntos también tienen una diferencial en y. Hay una diferencia entre este punto y una diferencia entre este punto, ¿ok? Estamos en el eje y. Por lo tanto, la vamos a denominar como dy, ¿ok? Como diferencial de y, variación en y o cambio en y. También mucha gente lo representa con la letra griega delta, que es una especie de triángulo. También se puede representar de esa manera. Bueno, ahora, han visto ustedes esta forma representada, ¿no? Como dy en dx. Quiere decir la diferencia de y entre la diferencia en x. ¿Esto cómo se llama? Estas son las derivadas, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a hablar de ecuaciones diferenciales, vamos a hablar de una ecuación que contiene derivadas, ya sea que tengan una o más variables respecto a una o más variables independientes, ¿ok? Ahora, recapitulando, cuando nosotros hablamos de ecuaciones diferenciales, estamos hablando de ecuaciones que contienen derivadas, ¿ok? Porque estamos hablando de ecuaciones que son la igualdad entre dos expresiones y de diferenciales ¿a qué se refieren los diferenciales? Se refieren a cambios, ¿ok? Y entonces un cambio nosotros lo vamos a visualizar en el plano cartesiano, ¿ok? En un plano cartesiano sencillo, con los ejes solamente x y y, ¿ok? Vamos a tener variaciones o diferencias en el eje x y vamos a tener variaciones o diferencias en el eje y. Estas variaciones y diferencias están representadas por las derivadas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos nosotros de ecuaciones diferenciales, estamos hablando de ecuaciones que contienen derivadas. Bien, ahora, ya que sabemos nosotros de qué estamos hablando, ya que sabemos nosotros a qué nos referimos con ecuaciones diferenciales, bueno, pues podemos saber también que hay distintos tipos de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Diferentes clasificaciones. Por ejemplo, una de las clasificaciones es por tipo, la segunda clasificación es por orden y la tercera clasificación es por linealidad. Comenzando entonces con la clasificación por tipo. Bueno, una ecuación diferencial puede ser de tipo ordinaria o de tipo parcial, ¿ok? Esos son los dos tipos de ecuaciones diferenciales que pueden existir. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de una ecuación diferencial ordinaria? Bueno, una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación diferencial que contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos nosotros esta ecuación. dy en dx más 5y igual a a la x. Ahora, nosotros sabemos que la variable independiente siempre va a ir en el denominador y la variable dependiente va a ir siempre en el numerador, ¿ok? Aquí que estamos simbolizando que el valor de y, el valor que vaya a tomar la función y, va a depender del valor que tome en x,
¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos representar nosotros en el plano cartesiano? Bueno, aquí tenemos nosotros una función f de x, una función cualquiera, y vamos a suponer, bueno, si yo tomo el valor en x de menos 6, aquí tengo un valor. Si tengo yo el valor de menos 5, tengo otro valor. Si tengo el valor de menos 4, aquí tengo otro valor de y. Si tengo el valor de menos 3, aquí puedo localizar otro valor. Y así sucesivamente. Entonces, y es el que va a variar, es la variable que va a cambiar dependiendo del valor que tengamos nosotros en x, ¿ok? Entonces, si tenemos nosotros esta variable dy en dx, quiere decir que el valor de y, el valor de esta función, es el que va a ir cambiando dependiendo de los valores que nosotros seleccionemos en x, ¿ok? Bien, entonces, como dato importante, la variable independiente siempre va en el denominador y la variable dependiente en el numerador. ¿Ok? Entonces aquí nosotros identificamos la variable dependiente, ¿cuál es? La y. Y la variable independiente es la x. ¿Ok? Entonces, como vimos en el concepto anterior, una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que tiene una sola variable independiente. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuántas variables independientes tenemos nosotros aquí? Pues solamente una. ¿Ok? Entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Para empezar, es una ecuación diferencial porque contiene una derivada. Y es ordinaria porque solamente contiene una variable independiente. ¿Ok? Bueno, continuamos. Ahora, tenemos esta ecuación. Podemos ver que aquí tenemos dos tipos de derivadas. ¿Ok? Esta es una derivada de segundo orden y esta es una derivada de primer orden. ¿Ok? Ahorita para clasificar nosotros en el tipo de ecuaciones diferenciales que vamos a tener, en lo único que nos vamos a fijar va a ser en la cantidad de variables independientes y dependientes que contengan. Ahorita por el momento no nos interesa si son de primer orden, si son de segundo orden, ¿ok? Este ejemplo simplemente es para que se den cuenta que no importa de qué orden sea la derivada, ¿ok? En este caso tenemos una derivada de segundo orden y una derivada de primer orden, ¿ok? ¿Cómo lo identificamos? Con el exponente. Pero bueno, lo que nos interesa es cuántas variables independientes y cuántas variables dependientes tenemos, ¿ok? Aunque esta derivada es de primer orden y esta derivada es de segundo, ambas comparten la variable independiente, que es la x, ¿ok? Entonces, aunque tengamos dos diferenciales, dos derivadas, en ambas tenemos la misma variable independiente, que es la x, ¿ok? Y también coinciden en su variable dependiente, que es la variable y, ¿ok? Entonces, esta ecuación también cumple con los criterios para ser definida como una ecuación diferencial ordinaria. Recordemos, ecuación diferencial tiene derivadas y ordinaria, ¿por qué? Porque solamente tiene una variable independiente. Ahora, en este caso, nosotros tenemos aquí dos derivadas. Estas son dos derivadas de primer orden, ¿verdad? Porque no tenemos aquí ningún exponente que nos diga lo contrario. En este caso, tenemos la misma variable independiente, pero tenemos nosotros distintas variables dependientes. Entonces, aquí pudiéramos pensar que esta ya no es una ecuación diferencial ordinaria, pero no, porque si nos regresamos al concepto anterior, nos dice que una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que contiene una o más variables dependientes, ¿sí? Y una sola variable independiente. Entonces, aquí nosotros tenemos dos variables dependientes, es decir, tenemos más de una. Aún así, cuadra dentro de la definición de una ecuación diferencial ordinaria. Ahora, hay dos maneras principales de representar a las derivadas ordinarias, ¿ok? Que es la notación de Leibniz, que es la más común y la más conocida, y la notación prima, que esta notación pues es una manera más condensada de representar la notación Leibniz, pero realmente es muy limitativa. Ahorita vamos a ver por qué.
Bueno, primero me imagino que este tipo de notación ustedes ya la han visto pues muchas veces, y la notación Leibniz pues es como siempre la hemos visto en los libros, con el numerador y un denominador, es decir, una derivada en forma de fracción, en la que nosotros vamos a identificar que esta, por ejemplo, es una derivada de primer orden, esta es una derivada de segundo orden y esta es una derivada de tercer orden, ¿ok? Entonces es bastante fácil de leer una notación de Leibniz. ¿Por qué? Porque en el numerador siempre va a ir nuestra variable dependiente y en el denominador siempre va a ir nuestra variable independiente. Ahora, si tenemos exponentes, los mismos exponentes nos van a ir diciendo de qué orden van a ser estas derivadas. Entonces, es muy fácil la notación de Leibniz, por eso es la más conocida, ¿ok? Y por último tenemos esta derivada, que es una derivada de tercer orden, cuya variable dependiente es la y su variable independiente es la x, ¿ok? Es bastante fácil de identificar tanto el orden como el tipo de variables que contienen las derivadas con la notación de Leibniz. Ahora, también existe la notación prima. Bien, la notación prima solo es válida para representar a las primeras tres derivadas, es decir, las primeras derivadas de primer orden, segundo orden y tercer orden. ¿Por qué? Porque al momento que llegamos nosotros a las derivadas de cuarto orden, ya no podemos poner otro símbolo de este tipo. Simplemente vamos a poner entre paréntesis el número 4, ¿sí? En este caso, suponiendo que es la cuarta derivada o la derivada de cuarto orden. Y si tenemos, por ejemplo, una derivada de quinto orden, pues igual, entre paréntesis el 5, el 6, el 7, el 8, etcétera, ¿ok? Entonces, por eso les comentaba, la notación prima es un poco limitativa, porque solamente podemos definir o escribir de esta manera las derivadas de primero, segundo y tercer orden, ¿ok? Entonces, son estas dos maneras de representar las derivadas que nosotros comúnmente vamos a encontrar en los libros, ¿ok? Entonces, podemos encontrar ya sea como la notación Leibniz que vimos en la diapositiva anterior o como la notación prima, ¿ok? Bueno, ahora ya vimos que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora vamos a ver cuáles son las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ok? Entonces, recordemos, estamos todavía dentro de la clasificación de ordinarias. Bueno, ahora vamos con las ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, una ecuación diferencial parcial es aquella que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes y de dos o más variables independientes, ¿ok? En este caso vamos a tener tanto distintas variables dependientes como distintas variables independientes, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, ya sabemos que este es el símbolo de una derivada parcial, ¿ok? Entonces, vamos a tener de la misma manera. En el numerador se van a encontrar las variables dependientes y en el denominador las variables independientes, ¿ok? Entonces, de acuerdo a nuestro concepto, puede tener una o más variables dependientes, ¿ok? En este caso, nuestras variables dependientes son la letra U, ¿ok? Entonces, nada más tenemos aquí una sola variable dependiente. Ahora, nuestras variables independientes son la X y la Y. Entonces, aquí se cumple perfectamente con el concepto de ecuación diferencial parcial. Tenemos una sola variable dependiente y dos variables independientes, ¿ok? Y estamos simbolizando estas derivadas como derivadas parciales, ¿ok? Entonces, esta es una ecuación diferencial parcial, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos esta ecuación, ¿ok? Tenemos variables dependientes, todas son la variable U, ¿ok? Entonces, está bien, se puede de una o varias variables dependientes. Ahora, en los denominadores tenemos dos variables independientes, que es la X y la T, ¿ok? Si recordamos el concepto, nos dice que una o más variables dependientes y dos o más variables independientes. Entonces, si se dan cuenta, tanto en este ejemplo como en este, nunca vamos a encontrar las mismas variables independientes. Siempre van a ser dos
o más variables independientes, ¿ok? Entonces, como puede haber xt, como de este lado puede haber una y, como de este lado se puede agregar una w, es decir, puede tener de 2 o más variables independientes, ¿ok? Y las variables dependientes pueden ser pueden ser la misma en todas las demás derivadas. Bueno, en este ejemplo tenemos ecuaciones diferenciales parciales de primer orden. Como podemos ver aquí, tenemos 2 variables dependientes y 2 variables independientes, ¿ok? Entonces, de esta manera, como quiera, se cumple con el concepto de ecuación diferencial parcial. Tenemos 2 variables dependientes y como variables independientes y y x, ¿ok? Entonces, no hay ningún problema que las variables dependientes sea una, sean 2, sean 3, sean 4. No hay ningún problema. Pero sí es importante definir que las variables independientes siempre van a ser 2 o más. Bien, ahora, ¿cómo se representan estas ecuaciones diferenciales parciales? Bueno, estas también se pueden representar por la notación de Leibniz y en este caso pueden representarse por la notación de subíndice. Bueno, como podemos ver, esta ecuación diferencial parcial que vimos en el ejemplo anterior está representada con la notación de Leibniz, ¿sí? En la que, recordemos, la notación de Leibniz es un numerador y un denominador. Tenemos nuestras variables dependientes, nuestras variables independientes y los exponentes nos indican el orden de estas derivadas, ¿sí? Este es una derivada de segundo orden, esta también es una derivada de segundo orden y esta es una derivada de primer orden. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún exponente que nos diga lo contrario. Bien, y ya sabemos, nuestra variable dependiente va a ser la u y nuestras variables independientes son x y t. Tienen derivadas parciales y tienen 2 variables independientes, por lo tanto estamos hablando de una ecuación diferencial parcial en la notación de Leibniz. Ahora, ¿en qué consiste la notación de subíndice? Bueno, en la notación de subíndice vamos a ir representando lo que nos indican nuestros denominadores. Vamos a ver, por ejemplo, aquí nos indican que esta es una derivada parcial, ¿sí? Nuestra variable independiente es la x, ¿ok? Estas variables, las variables independientes, son las que se van a tomar en cuenta para la notación de subíndice, ¿ok? Entonces, esta notación de subíndice va a ser representada de la siguiente manera. ¿Cómo podemos descomponer una x al cuadrado? Bueno, la podemos representar como x por x, ¿ok? ¿Qué otra variable independiente tenemos? Bueno, tenemos también la variable independiente t en segundo orden y en primer orden, ¿ok? ¿Cómo podemos descomponer esta t al cuadrado? Bueno, puede ser representada por t, ¿ok? Y tenemos la variable independiente t, pero de primer orden. Entonces, esta no hay una manera más simple de representarla, ¿ok? Entonces, en la notación de subíndice vamos a escribir solamente la variable dependiente y como subíndice la variable independiente, cuantas veces sea necesario para representar el orden de la derivada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este lado tenemos una derivada parcial de segundo orden. En esta derivada parcial de segundo orden, nuestra variable dependiente es la u, ¿ok? Que es la letra que estamos poniendo de este lado, la letra u. Ahora, nuestra variable independiente es la letra x, ¿ok? Al ser esta ecuación una ecuación diferencial de segundo orden, una derivada parcial de segundo orden, nosotros podemos descomponer la x en x por x, ¿ok? Y esto es lo que va a ir en el subíndice, ¿ok? Es bastante sencillo. Entonces, en la segunda derivada tenemos lo mismo. Nuestra derivada dependiente es la u, que es la que vamos a colocar aquí. Nuestra variable independiente es la t, ¿ok? La descomponemos en t por t y la representamos en el subíndice, 2 veces t, ¿ok? Y por último tenemos esta derivada parcial que es menos 2 y luego la derivada y ponemos nuevamente el menos 2 y vamos a representar la derivada con forma de subíndice, indicando nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente, ¿ok? Entonces, esta forma de representar la notación de subíndice significa lo mismo que tener
esta ecuación, ¿ok? Estas ecuaciones, las dos, son iguales. Simplemente que esta es la notación de Leibniz y esta es la notación de subíndice. Esta notación igual es un poco difícil que ustedes la encuentren porque pues normalmente siempre se maneja la notación de Leibniz, pero también es una forma en la que se pueden representar estas derivadas parciales. Entonces, como pueden ver, pues es la misma ecuación, simplemente diferentes maneras de representarla. Bien, ahora, eso fue con respecto al tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, ya sabemos, podemos tener ecuaciones diferenciales de tipo ordinario o de tipo parcial. Pero ahora, estábamos hablando del orden de esas ecuaciones. Bueno, ¿cómo podemos nosotros determinar el orden de una ecuación diferencial, ya sea una ecuación diferencial ordinaria o una ecuación diferencial parcial? Bueno, pues vamos a encontrar nosotros cuál es el orden de la mayor derivada, ¿ok? Para nosotros poder definir el orden de una ecuación diferencial, nosotros tenemos que encontrar la mayor derivada, ¿ok? Por ejemplo, tenemos aquí esta ecuación. Tenemos la segunda derivada de y con respecto a x más 5 por la primera derivada de y con respecto a x elevado a la tercera potencia menos 4y igual a e a la x, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante que no se vayan con la finta. Pudieran ustedes decir, ok, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de tercer orden. ¿Por qué? Porque está elevado al cubo, pero no es así. Así no es como se representa el orden de una derivada. El orden de una derivada va a ser de esta manera. El exponente va al lado de la letra d y en el numerador, y en el denominador va a ir al lado de la variable independiente, ¿ok? Bien, entonces aquí esta ecuación es una ecuación de segundo orden. ¿Por qué? Porque aunque esta derivada está elevada a la tercera potencia, no significa que es una derivada tercera. Simplemente significa, es decir, una derivada de tercer orden. Simplemente significa que el valor que nosotros encontremos de esta derivada va a ser elevado a la tercera potencia, ¿ok? No significa que sea la tercera derivada, ¿ok? Siempre pongan mucha atención en eso. No, las potencias no significan el orden de las derivadas, ¿ok? Entonces, esta sigue siendo una derivada de primer orden, ¿ok? Y por lo tanto, esta ecuación, ya tomándola en cuenta con todos sus elementos, es una ecuación diferencial de segundo orden, porque aquí nosotros tenemos una derivada de segundo orden. Bien, también podemos nosotros encontrar esta forma de representar las ecuaciones diferenciales. Puede ser de la siguiente manera. Tenemos un coeficiente, llamémosle m, que multiplica dos variables diferentes, que pueden ser en este caso x y y, pueden ser cualquier otra, que multiplica a una diferencial de x y al cual se le va a sumar un coeficiente cualquiera, llamémosle n, que multiplica a dos variables, ya sea x o y o cualquier otra, por una diferencial de y, ¿ok? Y esta suma es igualada a 0, ¿ok? Esta es como la estructura, pues, de una ecuación. Ahora vamos a representarla de una manera más ejemplificada, ¿ok? En este caso tenemos esta ecuación. Tenemos 1 por y menos x por dx más 4 por x por dy igual a 0. En este caso, la m, que es el coeficiente que multiplica estas variables, es el número 1. ¿Okay? Aquí podemos ver que podemos tener tanto la x como la y o ambas. Tenemos aquí y menos x, o sea una operación. Y tenemos la dx, ¿ok? Que aquí estaba multiplicando. Bien, ahora le sumamos n, que en este caso sería el número 4, que es un coeficiente cualquiera. Tenemos ya sea la variable x o la variable y en este caso tenemos la variable x, y ambos multiplican al diferencial de y, ¿ok? Entonces, como podemos ver, esta forma está representada en esta ecuación. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros con esta ecuación? Bien, tenemos esta ecuación. Esta es la misma ecuación de este lado, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? Bueno, para nosotros poder
simplificar más esta ecuación, podemos dividir todo entre dx, ¿ok? Para poder eliminar dx. Se pueden dar cuenta que lo que estamos buscando es que se llegue a la forma dy en dx, ¿sí? Que recuerdan que es la forma normal de las derivadas, es la forma normal de representarlas. Bueno, ¿cómo podemos llegar a esa forma? Pues dividiendo todo entre dx, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden, el 1 pues ya no se escribe, ¿ok? No se escribió de este lado porque da lo mismo, ¿sí? Si multiplican por 1 es el mismo resultado. Bien, entonces de este lado ya no aparece. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dividir todo entre dx. dx entre dx, 1. 1 no se escribe, por lo tanto solo nos queda y menos x. Ahora, más 4x de y entre dx es lo mismo que tener 4x por dy en dx, ¿ok? Si nosotros dividimos 4x entre dx y dy en dx, lo podemos representar de esta manera. No hay ningún problema, ¿ok? Porque estos dos se están multiplicando, ¿ok? Podemos separar este elemento para que dy quede solo, ¿ok? Y ya de esta manera se pueda representar la derivada. Bien, ahora 0 entre dx, pues 0, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros ya sabemos que esta derivada es la forma de Leibniz, pero al ver que nosotros tenemos una derivada de primer orden, sabemos también que la podemos representar como una notación prima, ¿se acuerdan? Entonces, al ser una derivada de primer orden, le ponemos solamente un apóstrofe, ¿sí? Que esto nos indica que es de primer orden, ¿ok? Y que está la variable la variable dependiente es la y, ¿ok? Bien, entonces de esta forma pasamos a esta forma y si se dan cuenta solamente es lo mismo, solo cambiamos de la notación de Leibniz a la notación prima, ¿ok? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, podemos eliminar los paréntesis que realmente no tienen ningún propósito y dejamos la ecuación como y menos x más 4x y' igual a 0. Ahora, si no queremos nosotros tener ningún signo negativo, podemos pasar este signo negativo para la derecha de la ecuación y tendríamos entonces y más 4 por y' igual a x, ¿ok? Y esta es una ecuación diferencial de primer orden, ¿ok? Eso nosotros ya lo pudimos haber deducido desde aquí porque tenemos la notación de Leibniz y recordemos que en la notación de Leibniz nos indica el exponente, nos va indicando cuál es el orden de la derivada, ¿ok? Nosotros aquí tenemos como exponente pues el 1 recordemos no se escribe, entonces sabemos que esta es una ecuación, toda la ecuación es una ecuación diferencial de primer orden, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer con esta ecuación? Bueno, podemos pasarla a su forma normal, ¿ok? ¿Cuál es la forma normal de una ecuación diferencial? Bueno, pues la forma normal de una ecuación diferencial es teniendo la derivada sola del lado izquierdo, ¿ok? Y del lado derecho ya toda la demás ecuación. Aquí esta ecuación es una ecuación bastante sencilla para despejar la derivada. ¿Cuál es nuestra derivada? Pues y', ¿ok? Que esta y', recordemos, representa una derivada de primer orden, ¿ok? Bueno, entonces, simplificamos nosotros, despejamos, perdón, nosotros, y que está sumando pasa restando. El 4x que está multiplicando pasa dividiendo, ¿ok? Y entonces, la ecuación que teníamos nosotros al principio terminó siendo representada de esta manera, ¿ok? Y' es igual a x menos y entre 4x, ¿ok? Y entonces, esta es la forma normal de la ecuación diferencial de primer orden que teníamos al principio. ¿Recuerdan? Entonces, esta ecuación se terminó convirtiendo en esta ecuación. Y si se dan cuenta, ni siquiera hicimos ninguna operación, ¿ok? Todo lo que hicimos fue ir simplificando, ir cambiando notaciones y al final nos quedó una ecuación más sencilla, ¿sí? De la forma normal, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos un segundo ejemplo bastante sencillo. Como podemos ver, estamos trabajando con la notación prima y aquí tenemos entonces una derivada de segundo orden y una derivada de primer orden, ¿ok? Dentro de una ecuación diferencial. Bueno,
¿Qué se hace en este caso? Habíamos dicho que para poder nosotros representar la forma normal de una ecuación diferencial, tenemos que dejar a la derivada del lado izquierdo, ¿sí? La derivada sola del lado izquierdo y la demás ecuación del lado derecho. En este caso, ¿qué vamos a hacer si tenemos dos derivadas? Tenemos una derivada de segundo orden y una derivada de primer orden. Bueno, pues la única derivada que vamos a dejar del lado izquierdo va a ser la derivada de mayor orden, en este caso, la derivada de segundo orden. Y pues como pueden ver es bastante más simple trabajar con la notación prima, porque en este caso lo único que vamos a hacer va a ser despejar. Dejamos nosotros a la derivada de segundo orden y pasamos el más y', lo pasamos de este lado, positivo, y el más 6y lo pasamos de este lado como negativo. Y con esto ya simplificamos nosotros la ecuación diferencial y la pasamos a su forma normal, ¿ok? Y pues bueno, eso sería todo por parte de los ejemplos y la clasificación que tenía preparada para la clase del día de hoy. Como podemos ver, bueno, a manera de resumen, podemos regresarnos a la primera diapositiva. Entonces, el día de hoy vimos lo que son la definición de una ecuación diferencial. Ya vimos que una ecuación diferencial es aquella ecuación que va a tener o va a contener derivadas, ya sean derivadas normales o derivadas parciales, ¿ok? Estas ecuaciones diferenciales pueden clasificarse de acuerdo a varias categorías. Las que vimos el día de hoy fue de acuerdo al tipo y de acuerdo al orden, ¿ok? Entonces recordemos que las ecuaciones diferenciales pueden ser de tipo ordinarias o de tipo parciales, ¿ok? Y de acuerdo al orden las podemos clasificar, bueno, que las derivadas pueden ser derivadas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, cuarto, quinto, etcétera, ¿ok? Entonces podemos tener ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones diferenciales de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, ¿ok? Y aparte, nosotros podemos escribir estas ecuaciones diferenciales con distintas notaciones, ¿ok? Recordando, las ecuaciones diferenciales ordinarias pueden ser representadas por la notación de Leibniz o por la notación prima, ¿ok? Y que las ecuaciones diferenciales parciales pueden ser representadas igualmente por la notación de Leibniz o en este caso por la notación subíndice, ¿ok? Y todas estas ecuaciones diferenciales, todas estas clasificaciones, se pueden escribir de la forma normal de las ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es esta forma normal? Bien, pues dejar del lado izquierdo a la derivada y del lado derecho toda la demás ecuación, ¿sí? Despejando nada más la derivada. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros tengamos varias derivadas? Bueno, pues la derivada que vamos a dejar del lado izquierdo va a ser la derivada de mayor orden, ¿sí? Como en el ejemplo que vimos al final de este video. Y pues bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Fue bastante breve, fue un tema sencillo, pero a la vez necesario para que ustedes tengan las bases a partir de las cuales vamos a ir viendo los demás temas. Espero que haya quedado todo claro, pero igual si tienen alguna duda, con todo gusto pueden mandarme el correo a través de la plataforma o en el foro de dudas. Y pues muchas gracias.